Volvemos a Radio Apevi, 7:30 p.m. como todos los viernes. Vamos a recibir a nuestra segunda invitada. Ella es Laura Marín, es escritora, tiene una cuenta en Instagram que se llama I Want the Girl Who Writes. Ella escribe, comparte pensamientos, hace crítica, reseña de libros, colaboraciones. Es muy interesante lo que hace y bueno, acá la tenemos hoy en Radio Apevi. Bienvenida, Lau. Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias Miguel por invitarme. Primero que nada te corrijo porque mucha gente se confunde con el nombre de mi cuenta y es una L minúscula y se Ah, es una pronuncia L. Luan. Ah, Luam. Ajá, sí, No es soy un el error único. bastante común. Lo Sí, estuve pensando mucho y qué mal que no te lo consulté antes, pero bueno, sí. está bien, no hay Bueno, entonces problema. como es Luan, Luan de Girl Ajá, Rights sería. exactamente. Bueno, ahora Luan the sí. Girl Who Writes. Bien, Lau, ¿cómo nació tu relación con los libros? ¿Cuál es el libro, el primer libro que recordás haber leído, por ejemplo? Y de chica mi viejo me daba muchos libros para leer, él siempre fue muy lector. Ahora, bueno, solo lee ebook, a él ya no le gustan los libros físicos, pero bueno, en esa época él tenía muchos libros físicos y me daba para leer. Un libro que me impactó mucho, y no sé cuántos años tenía, pero era bastante joven, fue uno de Agatha Christie, Mm. que es En el Hotel Bertram. Y lo amé, amé ese libro. De hecho, Agatha Christie es hoy una de mis autoras favoritas. Tengo casi la colección completa de ella, así que esto viene desde muy chica. De hecho, mi mamá me enseñó a leer y a escribir cuando yo tenía 4 años, así que Mm. bueno, la historia es como bastante larga. Mm. Bien, voy a presentar a Mariana. Hola Mariana, bienvenida. A tu mamá como maestra, eh, teniendo 4 años, ¿no? Porque hay seguro chicos mm, chiquitos que se les complica seguro eh, aprender algo, ¿no? Y como que se frustran. Sí, sí, tal cual. Bueno, mi mamá siempre vocación de profesora, ella es profesora, mi abuela era maestra de la escuela también primaria, así que mi mamá, bueno, profesora de la universidad, así que bueno, mucha paciencia a mi mamá y a todos nos enseñó desde muy pequeños, así que esa fue una ventaja que de hecho después yo ya había hecho jardín de 3, jardín de 4 y en la salita de 5 me hicieron salteármela porque yo ya escribía en cursiva y estaba, digamos, como adelantada respecto de lo que hacían mis compañeritos. ¿Y cómo es la relación hoy entre la lectura, las plataformas digitales, todo el mundo hiperconectado en el que vivimos? ¿Cómo hacemos para conectarnos con la lectura, ya sea libro en papel o Ujú. libro electrónico, no importa, pero eso de generar que la lectura nos conecte con nosotros mismos? ¿Cómo llegamos a hacer eso hoy en día? Es un tema complejo que incluso a mí me cuesta, porque, bueno, hay cualquier cosa te distrae, el Mm, teléfono que lo tenés todo el día arriba, encima yo trabajo con el teléfono, así que es como mm, bastante difícil por ahí desconectarme para conectarme con la lectura. Por ahí es cuestión bueno, tratar de en ese rato decir, bueno, a ver, me quiero enfocar un rato en mí, un rato en este libro que estoy leyendo, soltar todo, poner todo en silencio y tratar de dedicarle casi como si fuera un momento de tu rutina a poder leer, porque pasa eso, que todo te distrae y hoy en día es muy común que tengo varios amigos con los que he hablado de esto, que les cuesta avanzar con libros porque han perdido como ese sentido de la atención. Y a mí de hecho también me pasa y me pasó que estuve casi 2 años sin poder avanzar más de 10 minutos leyendo. Tremendo. ajá. Sí, eso leí que lo compartiste en alguna publicación. No sé si lo puedes contar, pero ¿a qué se debió esos 2 años sin poder leer? ¿O a qué te estabas Hay un montón refiriendo? de factores, Mm, hay un montón de factores que pueden influir en el bloqueo lector. En mi caso, eh, un poco de que estaba terminando la carrera y bueno, necesitaba enfocarme en eso. También otro poco de salud mental, que por ahí hay mucha gente que le tiene miedo o piensa que es un tabú hablar de salud mental. A mí ujú. me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa, sobre todo, bueno, septiembre siempre es un mes en el que se habla mucho de esto. Entonces, bueno, por ahí estaba con otras cosas en la cabeza y me era imposible sostener 10 minutos leyendo un libro porque mi cabeza estaba a otro ritmo, estaba en otra.
Ujú. ¿Cómo pudiste revertir eso? ¿Cómo volviste a reconectar con la lectura? Básicamente fue como dejarlo estar durante mucho tiempo. Me llegué a plantear dejar la cuenta, borrarla o no sé, desactivarla. Como que, aparte, Luan para mí es como una parte importante de mí. Me sentía desconectada con eso, no quería escribir, no quería leer y fue como que Ujú. había pasado ya, como te digo, como un año y medio cuando empecé a decir, me parece que lo voy a dejar, que ya está, que no voy a insistir con esto. Y de hecho lo dejé ahí como colgado. Vas a ver, si ven la cuenta de un periodo donde Ajá. casi no hay contenido. Y un día fue como que todo se acomodó, agarré un libro, me enganché, y bueno, que fue Stephen King, Cementerio de Animales. Mm. Stephen King siempre te engancha. Bien. Y ahí como que pude agarrar de vuelta el ruedo y bueno, y desde ahí no he parado, he vuelto a la normalidad, digamos. Mm. Obviamente en la literatura hay distintos géneros y como vos nombraste, bueno, Stephen King, anteriormente Agatha Christie, hay ciertas lecturas que, por ejemplo, si vos tenés que iniciar a alguien en la lectura, por ahí elegís determinados géneros o autores. ¿Cómo influye eso de los géneros? Vos, a alguien que no lee, por ejemplo, ¿qué es lo primero que le recomendás? Es bastante difícil porque es totalmente subjetivo qué le va a gustar. Mm, Entonces es difícil arriesgarse y decirle, toma, léete esto que te va a encantar. Entonces por ahí uno arranca con, che, ¿y qué otras cosas haces? ¿Qué series y pelis te gustan? ¿O qué videojuegos te gustan? Porque los videojuegos también muchas veces están relacionados con los mm, géneros de la literatura y del cine. Entonces por ahí, por ese lado, podés enganchar y recomendarle algo que esté más acertado con lo que le pueda llegar a gustar. Capaz le recomendás un policial y se embola y termina frustrándose y termina siendo peor. mm. Sí, bueno, acá en la pregunta de Lau dice, ¿qué pensás de la escritura? Bien, un poco amplia la Sí, pregunta. No sé si querés acotarla un poco más, y si no, bueno, yo hablo. A mí me dan habla, letra y habla, yo, yo habla hablo. nomás, habla nomás. Bien. La lectura, la escritura, perdón, es, bueno, amo escribir, me encantaría publicar, tengo un par de cosas ahí. Creo que es algo bastante personal y que, bueno, no sé cómo decirlo. Eh, no sé, creo que es algo que viene adentro de uno y que creo que es algo con lo que se nace y no que se hace, Mm. que es algo que se habla bastante. Em, Ay, no sé, como fue muy Claro, amplio y me claro, disparó sí, muchas sí. cosas. Pero vos actualmente tenés algún proyecto, por ejemplo, de editar algún libro. Supongo que tenés un montón de cosas dispersas, me imagino, pero ¿estás pensando en una obra un poco más estructurada con vistas a la publicación, Me, ¿no? Me pasa que yo soy escritora brújula. Dentro de lo que es formas de escribir hay dos grandes tipos. Está el escritor mapa, que es aquel que ya tiene como todo muy diagramado cómo va a ser Mm, su historia y después luego se sienta y escribe. Y después estamos los brújula, que somos más de sentarnos y que fluya. Y después, bueno, se corrige, se edita y demás. Yo escribí en pandemia. mm, Empecé con un cuento. En el Mundial de Escritura te dan disparadores, vos tenés que escribir un cuento de 3.000 caracteres y yo me senté, escribí y fue como que salió y no lo podía cortar ni en 3.000 ni en 7.000 ni en... No, mm, tremendo. Y lo he seguido corrigiendo con los años y de hecho está terminado, pero sería, porque esto se divide por cantidad de palabras. Entonces ajá, sería como una novela corta o un cuento largo, está ahí, no llega a lo que sería una novela. Es un tema porque si yo quisiera presentarlo, entra en categoría de cuento y entraría en una antología. Si quiero entrar, por ejemplo, en una editorial no mm, independiente, si no, bueno, tendría que ser de manera independiente. claro. Es algo que me gustaría hacer, pero bueno, como todo este que te comentaba de terminar la carrera de la universidad y demás, quedó totalmente postergado. Mm. Bueno, acá Lau justamente está acotando un poco la que era la pregunta inicial. Ella se refiere, Ujú. dice, a la parte psicológica de la escritura. Bien, la escritura me parece en ese sentido muy sanadora. Escribir te ayuda a ordenar qué te pasa, ya sea que a veces uno escribe
y te lo cuento desde cosas que viví de salud mental bastante importantes. Te ayuda, por un lado, a ordenar qué sentís, qué te está pasando, ponerle nombre por ahí a las cosas, porque a veces la cabeza está como muy alborotada de cosas, y necesitas como darles un lugar para que no te molesten tanto. Cuando lo logras Mm, organizar, tu cabeza baja un cambio. Y después, bueno, ya si le agarrás el gusto, también el hecho de escribir para mí es sumamente relajante. O sea, te pones un poco de música instrumental, te pones a escribir y te olvidas del mundo por un rato. Es excelente. mm. ¿Cuál es la carrera que estás haciendo? Marketing, la tecnicatura en Ah, marketing. Ya me ah, recibí en abril. ah. Bueno, ¿siempre hiciste la misma carrera o empezaste No. anteriormente? Porque Cuando salí sí, del secundario, mi viejo quería que fuera abogada, ¿viste? La típica. claro, el Eh, mandato. ajá, él no es abogado, pero él quería que yo fuera abogada. Claro. Y lo intenté un montón, estuve 5 años en la universidad pública, después intenté en la privada, después pasaron un montón de cosas, me cambiaron el plan de estudio, vino pandemia, pierdo el año y ahí dije, bueno, no sé qué hago y no sabía cómo hacer con este tema del mandato. Por suerte en ese momento ya vivía sola, entonces me dio pie para decir... Ahora tomo las riendas yo, me cambié de carrera, le notifiqué nada más y como, che, Claro. me cambié. Y bueno, ahora ya recibida y todo, así que re contenta con la decisión que tomé de hacer lo que yo quería en definitiva. Mm. Claro, cuando hablaste del bloqueo lector y decías que te habías enfocado en la carrera, quería ver, digamos, si esa carrera que vos estabas haciendo implicaba de alguna manera algo de escritura también, de escritura creativa o lectura, o qué tipo de lectura tenías que hacer. Por eso te preguntaba si habías cambiado de carrera o si estabas enfocado en una sola, porque por ahí, no sé, no le hemos estudiado letras, que abogacía o Ujú. marketing. Pero Sí, bueno, tal cual. Igual incluye mucho de escritura creativa del eh, marketing, un claro. montón, y aparte de todo lo que es storytelling, saber llegar al público y que el público se quede, porque hoy en día con esto de que todo son 3 segundos y perdés al público, tenés que también aprender a enganchar y eso es bastante difícil. Mm. Esto que mencionabas del tipo de escritor, que uno, yo no lo había escuchado antes. Escritor brújula, puede ser, es uno. El otro Sí, era brújula y mapa. IMAPA. Mapa. ¿Eso de dónde proviene esa categoría o esas A ver, el ideas? origen no sé. O sea, Pero lo ¿de he hablado con dónde? distintos escritores y lo hemos charlado, lo he visto en redes, pero si te tengo que decir la Ah, fuente, no sé. no, No no, te por ahí quiero era mentir. una corriente así, no sé, Claro, literaria. no sé. Está, bueno, está por ahí Karina. Cari, ¿nos estás escuchando? ¿Estás por ahí? No, parece que no. Bueno, ¿cómo se te ocurrió esto de compartir con una comunidad virtual, no, escritos, recomendar libros? ¿Eso cuándo fue? Bien, ahora viene la parte dramática, ¿viste? De que uno Ah, siempre tiene un momento drama en la vida. Yo, como te contaba, empecé a leer y a escribir cuando era re chica, y siempre leí un montón. ¿Qué pasa? En la adolescencia habré tenido 14 años, bueno, mi primer novio me rompe el corazón, ¿viste? En esa, toda la adolescencia y el drama. Por algún motivo mi cabeza dijo, no vamos a leer y a escribir más. mm, Y fue así, fueron, no sé, como 9, 10 años donde no toqué una hoja. Eh, o quizás leía, pero no con el mismo amor y pasión con el que lo había hecho siempre. Después volvieron a pasar cosas de ese mismo índole, por eso te digo el momento dramático, mm, y ahí fue como que necesitaba escribir, y eso que contaba recién respondiendo a la pregunta de Laura, eso de sentarte y escribir y ordenar lo que te pasa, y ahí sentí como que me volví a conectar con todo esto. Eso fue en el 2019. ah, Y ahí dije, bueno, quiero hacer esto en Instagram y quería ver que si había alguien del otro lado para leerme y todo eso, me fue bastante bien por suerte en ese sentido. El nombre ya lo tenía de antes, siempre ha sido como un alias mío de claro. personajes y cosas así. Entonces fue como, era mi seudónimo y la cuenta era anónima, yo no mostraba mi cara, nada, hasta que un día, bueno, ya tomé un poco más de confianza y dije, listo, ya está, yo soy esto y me presenté al público y demás. Así que esa sería un poco la historia de cómo nació.
¿Y cuáles son los primeros autores con los que te vinculaste? Y cómo fueron esos primeros contactos? Bueno, este que te contaba de Agatha Christie por mi papá. Y después en el secundario, allá por, no sé, habré tenido 11 12 años, cuando recién entras al secundario, y había una biblioteca en la escuela a la que Mm, iba. Y era una biblioteca muy completa. Yo en la primaria también iba a la biblioteca, pero en esta biblioteca había una persona, el bibliotecario, que era muy apasionado por los libros, no era simplemente una persona que pusieron ahí para cumplir el rol. Entonces, él me veía que me interesaba y me contaba y me hablaba y me entusiasmaba, y eso me ayudó mucho a leer mucho más en esa época. Eh, y en una de esas saqué el libro de El Código Da Vinci, de Dan Brown, que en ah, esa época estaba re de moda porque había claro, salido la película y demás. Y yo tenía una idea totalmente errónea del libro, y aparte me parecía larguísimo el libro en ese momento, tiene más o menos 600 páginas. sí. Y era como, ¿cómo voy a leer esto? Y resulta que me senté y Dan Brown tiene algo que te engancha y nada, le das para adelante. Eso me cambió la cabeza, después me volví súper adicta a libros mucho más largos y de hecho, bueno, Dan Brown es también uno de mis autores favoritos, serían Dan Brown y Agatha Christie. De hecho, hace un rato estaba haciendo el unboxing del libro que me llegó de Dan Brown que lo lanzaron la semana pasada. Mm. Sí, es interesante la historia, bueno, de Dan Brown, aparte del Código Da Vinci, tiene otro par de libros más así que, bueno, fueron bestseller, pero, bueno, no sé si conoces un poco la historia de él. Pero a mí es interesante esto porque muchos de esos autores, Stephen King también, vos ves los libros físicamente, son libracos. Ujú, Pero bueno, yo no soy aficionado a ese tipo de géneros, pero evidentemente tiene algo que como que la gente los devora, ¿no? sí, ¿Qué, son qué pudiste excelentes. descubrir de esa técnica de escritura que hace bueno, se pueda leer tan fluidamente? De Dan Brown, lo que me tomó la atención siempre es que él hace capítulos cortos Mm, y te intercala los capítulos porque en un capítulo te está hablando de un personaje, sí, después te está hablando de otra cosa que está pasando en simultáneo, entonces te mantiene atrapado esos 3 4 capítulos hasta que volvés a lo que te estaba llamando la atención de ese primer personaje y mientras tanto ya te enganchaste con lo que le pasó al otro, entonces te mantiene claro, ahí entrelazado y eso está muy bueno. Y lo de los capítulos cortos me parece muy atractivo a la hora de leer. claro. No te desaniman, digamos, a seguir leyendo. Y Claro, porque aparte hay el algunos que son estilo. un bodrio. mm, Sí. bueno, Por hay. ejemplo, cuando era Sí, adolescente leí los libros de Tolkien, y bueno, obviamente era otra época, claro. se escribía diferente, generalmente los libros de esa época son así, pero tenía unos párrafos donde estaba 10 párrafos para escribirte un árbol, y ni mm, siquiera te estoy hablando de un ente, te estoy hablando de un árbol común y corriente, sí, sí, y vos sí. decías, me quiero ir, ya me Claro, aburrí. claro, claro. Bueno, ahí apareció Karina. Cari, ¿estuviste siguiendo con atención la charla hasta ahora? Bueno, a Cari sé que le gusta escribir, así que bueno, seguramente tiene Ujú. algo para preguntarte. A ver, ¿estás por ahí, Cari? No, tenés que prender el micrófono, si no, no te escuchamos. A ver si podés. Bueno, si no, mientras avanzamos hasta que Cari pueda pedir ayuda, si no, Dale, no porfa. hay Ahí. problema. ¿Y cuáles fueron los primeros contactos con los autores que de pronto te enviaron libros, los pares, digamos, ¿no? Además, Ujú. a partir de la cuenta, ¿cómo fueron esos primeros vínculos con la cuenta? Y más que nada, cuando te comparten en alguna historia, por ejemplo, te comentan, todo eso es muy útil para llegar a otros autores. Por ejemplo, bueno, Gustavo Fiumano, que lo entrevistaste hace poco, Sí, él ya es la segunda vez que me envía libros para reseñar. De hecho, acá tengo uno que estoy terminando de leer. sí, Eh, Ahí está. sí. hasta el pudo. Eh, bueno, sí, ¿querías igual terminar, Lau, con la respuesta o Ah, querías bien. hacer? Dale. Entonces, bueno, de esa manera generalmente el autor generalmente se arrima al Bookstagrammer Mm, para decirle, che, tengo este libro, ¿te gustaría leerlo? Me ha pasado que por ahí me escriben para hacer una colaboración, pero por ahí son géneros que yo no leo.
Ah, Por ejemplo, yo romance no leo y no reseño porque no me gusta, u otro tipo de géneros, entonces ahí, bueno, vas y le recomendás a otro bookstagrammer que le puede interesar, entonces ahí se va armando una cadena también que es está. bastante interesante, sí, Ah, o sea que vos seleccionás, no lees todo lo que te mandan. Eh, exactamente, ¿no? ¿Romance a qué te referís? Lo que antes se conocía como novela rosa. Ah, exactamente, Ah, eso bien. no me gusta. No, Bueno, no, no, cuando yo era, leo cosas con asesinatos, claro, crímenes, o sea, claro, tremendo. en época se decían novelitas. Bueno, Ajá. no sé, Corín Tellado, por ejemplo, que es un clásico, ¿entra en esa categoría o, bueno, tiene un plus? Mira, sinceramente no lo he leído. Ayer estuve con alguien que me estuvo hablando de ese libro, así que creo que entra en otra categoría por Claro, las sí. cosas que me contaron, pero bueno, ahí no sé. Bueno. Esa categoría tampoco la leo. Claro, me parece que andaba por ahí. El romance, Ajá, bueno, había una escritora también muy famosa que escribía, bueno, la mezcla de romance y drama, bueno, géneros hay para explorar, infinito. sí, Bueno, ahora sí, un montón. ahí está Karina. Cari, bienvenida. Eh, yo la pregunta que tenía para María Para era, Laura. eh, eh, Ah, pero el nombre es Laura María Marín, como sí. figura. eh, Hoy, bueno, sí. ya que nos contaste hace un rato que te gustaba leer libros, ¿a qué edad empezaste a leer libros desde tan chiquita? Y libros, libros, y capaz que ya como a los 8, 9 libros más, con más que no fueran infantiles, digamos. Me acuerdo de un libro, eh, Señor Dios soy Ana. Ese libro lo leí cuando era chica, estaba en la biblioteca de mi viejo y me encantó. De hecho, bueno, al final es bastante impactante y siempre lo recuerdo con cariño. De hecho, hace poco encontré del mismo autor otro libro que tenía que ver con ese personaje Ana, y lo leí de la nostalgia que me generaba haber encontrado algo relacionado con eso. Así que sí, desde bien chica. Entonces, hoy, ¿tu género preferido cuál sería? ¿Como la novela de intriga, digamos? Sí, Por ejemplo, la novela negra sería novela negra, como, sí. dentro de la novela negra tenés el policial, tenés más de crímenes, más sangrientos. Por ejemplo, estuve leyendo una saga, que si hay alguien impresionable, no lo lean, que es la saga de la inspectora Blanco de Carmen Mola, que son tremendamente morbosos esos libros. O Ah, sea, mira. es muy buena la investigación policial que hacen, pasan cosas muy importantes, está metida la Deep Web, o sea, cosas realmente muy fuertes. Sí. En el tercer libro pasó algo tan grotesco que dije, no voy a seguir leyendo. Bueno, después sacaron el cuarto y lo leí, sacaron el quinto y lo reseñé el mes pasado, creo, o el anterior. Y está buenísimo, pero es muy grotesco cómo te cuentan las cosas y todo lo que pasa, pero realmente son cosas que ocurren en la realidad, no son cosas inventadas. Mm. Y justamente, ¿te interesa lo que sería la literatura de no ficción? ¿O preferís la ficción? Eh, Depende de qué te refieras con no ficción. O sea, por ejemplo, me gusta el true crime. Mm. Todo lo que esté basado en cosas reales, con Sí, criminalística y casos policiales, sí, eh, pero me gusta todo dentro de la que es literatura. No me claro. gustan los libros o los ensayos o ese tipo de cosas, eso no, no acostumbro Sí, leer. más documental, digamos, eso, o histórico. Claro, Ajá. ujú, tal cual. Y bueno, hay otro, bueno, en estas cuentas de donde se recomiendan libros, yo lo que he leído muy frecuentemente es esto de los libros pendientes, ¿no? Que eso, bueno, Ujú. genera un poco como de ansiedad, ¿no? Porque me apuro a terminar el libro porque tengo otro. Eh, bueno, eso vos cómo lo manejás, qué nos recomendás a los lectores impacientes. Mm. Eh, Hay una palabra japonesa, te la voy a buscar porque no, no quiero inventar, eh, que se refiere a tener libros y coleccionarlos. Mm, Eh,
A ver si lo encontré. Sí, se llama Tsundoku. Ajá, Que se refiere justamente a esto de que uno compra libros y no siempre los lee. Por ahí uno compra, también dicen que comprar libros es un hobby diferente a leer los libros. sí. Y yo creo que es una distinción bastante importante porque es imposible leer todos los libros que compramos o que nos llegan. Es realmente imposible, no nos da la vida. Yo un poco lo hablaba en el post que hice de bloqueo lector, en el Sí. sentido de que Bookstagram te pone muchas presiones, porque pasa esto con las redes de que uno constantemente se está comparando y si querés crecer en seguidores o querés completar la cantidad de lecturas que te propusiste para el mes o para el año, y muchas veces pasa de que no, y la vida pasa por otro lado y por ahí no llegás. Y para mí la lectura tiene que ser un hobby, o sea, bueno, si es tu trabajo y te pagan por hacerlo, bueno, Claro. ahí pasa por otro lado, pero digamos, en lo general es un hobby, entonces, ¿por qué tenemos que ponernos tanta presión de no, porque tengo que cumplir con esto? Si al contrario, leer es justamente para desconectarte, para irte y volar a otros mundos imaginarios o no tan imaginarios. Y disfrutarlo en definitiva. Entonces, eso fue algo que cuando volví a la cuenta dije, ahora lo voy a hacer tranquilo, voy a hacer a mi manera. Antes tenía la cuenta en Goodreads y tenía que llegar al objetivo que me ponía, y eso es como muy típico de Bookstagram, pero Ujú. yo como que me quise correr de eso, y que sea un hobby. Y si a veces tengo un libro para reseñar y publicar, buenísimo. Y si no tengo, no subo y no reseño o subo y hablo de otra cosa, pero que sea algo que hago y que disfruto hacer, porque si no pasa a ser una obligación y las obligaciones al Claro. final te terminan haciendo mal. Vuelvo con Mariana. Y uno, por ejemplo, en nuestra familia tenemos libros de cuando éramos chicas. ¿Mm? ¿Cuál sería o es o era el libro que más leías, te gustaba, te Yo creo que llamaba la estarían atención? Yo creo que estarían esos dos que nombré, el de Agatha Christie y el de Señor Díaz Solana. De hecho, el de Agatha Christie hasta hace poco lo tenía acá en una de las repisas porque era algo que me recordaba esa nostalgia de cuando me enamoré de los libros y de la lectura. De por sí no soy de releer libros, no me gusta porque siento que lo que te transmitió en ese primer momento es imposible que te lo vuelva a transmitir un libro. Así que en general no releo, pero a eso sí les tengo mucho, mucho cariño. De hecho, bueno, en la casa había un libro que era de mi abuelo. Mi abuelo le había regalado un libro a mi abuela cuando estaban de novios. Y era un libro hermoso, tapa dura, en una caja bien bonita. Y es de poesía, de rimas, no me acuerdo el título, pero de Becker. A las rimas de Becker. Eh, Ujú. Mirá que yo no leo poesía, pero como mi abuelo siempre decía una frase de ese libro y siempre se Sí. la recitaba a mi abuela y de mi mamá nos contaba, que me lo devoré al libro también por una cuestión de nostalgia y de tener el libro ahí. Así que eso sí te puedo contar de la biblioteca Mm. familiar, que fue muy lindo. ¿Y cómo está armada tu biblioteca? ¿Cómo es tu biblioteca? ¿La movés todo el tiempo? ¿Está en constante crecimiento? Supongo que sí, pero ¿cómo lo organizas? Eh, Tengo acá donde yo vivo, que ahora vivo sola, tengo mi biblioteca que está ordenada y no me gusta mover y cambiar las cosas de lugar. Tengo mi estante solamente de los libros de Dan Brown, tengo mi estante de Sí. Isabel Allende, que también me gusta mucho, la saga de Eragon, bueno, Carlos Ruiz Zafón, que Mm. también es un genio de la literatura. Y después tengo mis mesas de luz, las dos mesas de luz tienen estantes. Sí. Y yo las usé de biblioteca. Y ahí tengo todo lo de Agatha Christie, está puesto en las bibliotecas porque, bueno, son un montón. Bueno, en la casa de mis viejos tengo otra biblioteca con libros que algún día con más espacio también tendré que acomodar. Así que, bueno, muchos, muchos libros, pero no me gusta eso de andar moviendo, andar, es como ya está sectorizado y arriba está lo que más me gusta, ¿viste? Así. Claro, ¿cómo sería, digamos, vos distribuís tu biblioteca por tus gustos personales de autores? Porque viste que hay distintas maneras. Algunos lo ordenan por género, otros por orden alfabético.
hasta por tal países cual. y hasta por color. Y, Sí. por- y ahí, bueno, Yo los he ordenado por autor, más que nada. por autor, sí, A mí sí. me gusta tenerlos diferenciados. Y de hecho, algo que me preguntabas recién de si está en constante crecimiento, te diría un poco que no, porque yo durante mucho tiempo he dejado de comprar libros, por esto que hablábamos recién de comprar y no leer. Entonces es como que durante mucho tiempo me enfoqué nada más en que si encontraba los libros de Agatha Christie, eso sí, se compran, tengo una Ajá. lista de los libros que me faltan porque me pasó en una época de comprar repetidos. Pero otros libros tratar de no comprar. Bueno, ahora compré el de Dan Brown, pero porque, bueno, es Dan Brown, ¿no es cierto? Pero Ujú. tratando de no comprar más y porque si no termino ocupando espacio y salvo que sea algo que te guste mucho, no sé. Bueno, y también lees en digital. Tenés el Sí, leo en libro. digital. Leo en el celu, tengo una app para leer en formato ebook, no tengo un Kindle, pero Ah, me es eso. bastante cómodo por ahí cuando uno viaja en el colectivo, te pones a leer un rato mientras termina el viaje. Eso Mm, estaba bueno cuando iba a la facultad porque me permitía leer incluso estando parada. mm. Porque a veces te toca ir parada en el colectivo y ahí un libro de papel no puedes sacarlo y ponerte mientras el micro frena, ¿viste? Como que no se Ah, es puede. verdad eso. Así que en ese Eh, sentido es una ventaja y también para leer de noche me parece una muy buena ventaja el tema de tener algún libro en el teléfono. Qué sé yo, estás en la cama y decís, bueno, no me voy a poner a seguir scrolleando en Instagram y decís, bueno, me pongo a leer. Y a mí yo si me mm. pongo a leer, generalmente leo 10 minutos a la noche y ya me da sueño y me voy a dormir. Sí, a mí lo que me pasaba con el Kindle era que pasaba más tiempo descargando libros que leyendo. Era como una especie de Claro. coleccionismo, que bueno, es un arte también el de Ajá, coleccionar. Un poco sí. lo que decías vos, ¿no? Esta distinción, no sé si era esa expresión japonesa entre coleccionar y Ujú. leer, esa diferencia, que Tal bueno, cual, lo voy a escribir en pero, el chat, es dale, un si top. después lo buscamos. Y mientras estamos en los últimos minutos, de dar el pie a Karina. Cari, Volvimos, volvemos. Vos decías recién que no te gustaba prestar libros porque tenés un montón, pero yo creo que eso de leer como escribir es muy bueno también, porque a, te ayuda a hacer más cosas por ahí. Ujú. Sí, tal cual, sí. ¿O Sobre lo de vos prestar libros, ¿cómo? o vos qué hubieses preferido hacer? Eh, a ver ahí cómo que hubiera preferido hacer respecto a de qué. Respecto a si no hubieses podido llegar a leer libros, ¿qué te Mm. hubiese gustado hacer o seguir? Eh, algo relacionado con la naturaleza probablemente. mm, El aire libre, sí. O igual se pueden combinar las dos. Te vas un rato al parque, estás en la sombrita, ves los pajaritos, estás leyendo. mm. Se pueden combinar las dos. ¿Vos sos de Mendoza? ¿Puede ser? Sí, Ah, sí, soy de estás Mendoza. viviendo en Mendoza. Sí. Ahí el contacto con la naturaleza es diferente. Bueno, no sé en qué parte de Mendoza, pero debe ser distinto a acá, la gran urbe, digamos, de Buenos Ah, Aires. sí, sí, total. Acá Mm, yo tengo parques a 10 cuadras uno, 15 el otro, 20 el claro. otro. Si no, un Eh, poquito más allá ya tenés la montaña. hace un ratito mencionaron esto de prestar libros. ¿Vos Ujú. cómo resolvés eso? ¿Prestás, no prestás? Es un tema, ¿no? Antes se Ah, decía que... Sí. hay una frase que escuché hace poco que dice que hay dos tipos de tontos. Los que prestan libros y los que los devuelven. Bueno, claro. Me dio mucha risa el término. De hecho, se dice que por ahí los lectores son bastante ladrones con los libros, hablando exclusivamente de libros. Mm, A mí no me gusta prestar libros. Yo, la última vez que presté un libro, bueno, en ese caso era un manga, nunca más volvió. claro. Eh, así que dije, bueno, no. Me han prestado libros, pero yo trato de devolverlos. Sí, tal cual. Trato de devolverlos. Pero a veces, bueno, uno se olvida. Te tienen que decir, che, acordate.
de ahí lo devolvemos. Sí, hay alguna energía extraña que hace que a uno no solo no quiera prestar o si presta lo da por perdido, pero es verdad que cuesta devolverlo a veces, ¿no? No sé por qué ocurre. Sí. Y no necesariamente es Es que un libro que a uno le guste y le apasione, pero generalmente es verdad, no vuelve. claro, hay como un imán ahí con los libros, como Sí. que a uno le cuesta soltarlos. Bueno, Lau, ¿querés repetir cómo son tus redes, dónde te podemos encontrar y qué podemos encontrar en tus cuentas? Bien, y la cuenta literaria es Luan, que se escribe Lwan, The Girl Who Writes, que en inglés significa la chica que escribe. Ahí, bueno, subo reseñas, hablo un poco de literatura. Estoy tratando de darle también un poco otro formato, que no sea solo Bookstagram, sino un poco más, que le sirva a la gente también lo que uno dice, porque por ahí uno ve muchas reseñas, pero por ahí ni te llama la atención, ¿no es cierto? Entonces llegar de otra manera. Mm. Y también, bueno, por ahora estaba un poco parado, pero suelo subir escritos míos, cortitos, y bueno, algún día también estará ahí para comprar mi libro probablemente, en algún futuro no muy lejano, esperemos. Básicamente está terminado, como te contaba, pero bueno, la vida a veces toma otros caminos. Así que bueno, eso sería respecto a la red de Instagram literaria. Tengo, bueno, después las de marketing y demás, pero bueno, eso ya Bueno. sería otra historia. Bueno, te hago yo la última. ¿Cuántos libros al mismo tiempo estás leyendo actualmente? ¿Cuántos vos te permitís leer al mismo, ya sea no por obligación, sino por trabajo y por placer? Ujú. Eh, y en este momento estoy leyendo tres. Mm, Eh, y creo que cuatro porque me llegó el de Dan Brown, así que lo voy a tener que claro. empezar. Estoy con la colaboración de Gustavo, Ajá. estoy con la colaboración de otro amigo que escribe. Mi mamá me regaló un libro el otro día que es Misteriosa Buenos Aires, que no sé si lo ubican, de Mujica De Lainez, que Música dicen que Laine, es sí. excelente. Sí, sí. Me está costando un poco leerlo porque tiene un vocabulario bastante anticuado, pero bueno, la voy llevando de a poquito por ahí. Y bueno, como te digo, el de Dan Brown, que es el último secreto, es en cualquier momento lo arranco. Bueno, también dicen que hay libros para distintos momentos del día, unos para la Tal noche, cual, otros para... sí, Mm. Bueno, sí. Lau, realmente fue un gusto tenerte acá en el programa y bueno, te seguimos. Bueno, muchas Seguimos todas gracias las por novedades. invitarme. Muy linda la tarde charlando con ustedes y bueno, espero que sigan muy bien. Bueno, hasta la próxima. Adiós, nos vemos. Bueno, esto fue Radio Pevi, nos encontramos el viernes que viene. Chau, chau.